contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa. Cántale al Señor y alaba a Dios. Gloria al Rey, alabamos a nuestro Rey. Gloria al Rey, claro. Alabemos a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador. Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias Números capítulo 12, por favor. Se supondría, después de haber visto, siendo el pueblo de Israel testigo de tanta bendición, testigo de tanto poder, testigo de todas las plagas, de cómo Dios a través de Moisés y Aarón doblegó al rey más fuerte conocido en ese tiempo, se supondría que Israel iba a ser un pueblo lleno de mucha fe, un pueblo obediente, un pueblo encomendado al Señor, pero nos hemos dado cuenta en el tiempo que hemos ido leyendo, hemos ido estudiando, que Israel se ha quejado, se queja una y otra vez. Nos ponemos en pie, mis queridos hermanos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y lo tenemos ahí, Números capítulo 12, es el cuarto libro escrito por Moisés, el cuarto del Pentateuco. ¿Cómo se llama el quinto libro? Deuteronomio, así es. ¿Quién me lo dice de memoria los 5? Vamos a ver, levante la mano y díganos. Levante la mano. No. Comienza por Génesis. No. Vamos a, no, alguien levante la mano y dígamelo. No, así brusca no me vale. Génesis, Éxodo, Levítico,
Eso, mi hermana, vamos a ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén, aleluya. ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más? Sin pena, amados hermanos. Si no, dígame los 66, pues. Para que me vaya la pena. Vamos a ver. Uno más. Solo uno, dígame. Vamos. Vamos a ver, digámoslo todo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Una vez más. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a ver, alguien que me lo diga. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio, aleluya, gloria al Rey. Fácil, hermano, fácil. Deuteronomio es la repetición de toda la ley, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente. ¿Lo tenemos ya? Amén. Permítame que estamos en otra versión. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Números capítulo 12, versículos del 1 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Vamos a leer hasta ahí nada más, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Dios, tu presencia en nosotros, Dios. Pero también queremos agradecerte más, Señor, tu presencia con el entendimiento de la palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien la exponga y tu Santo Espíritu que nos ayude a comprenderla, Señor. Sin Él no podríamos, solo sabríamos la historia, pero no el sentido de la historia, Señor. Por eso es que te suplicamos que nos hables al corazón. Hacemos a un lado, Señor, hacemos a un lado todo lo que nos distrae. Y así como dice Nehemías 8:8, ponemos todo el entendimiento a la lectura, Señor, de manera que a través de tu Santo Espíritu podamos comprender. Gracias, Dios. Enséñanos, Padre, enséñanos sobre este tema tan importante y tan debería ser escaso en la iglesia, pero las murmuraciones, Señor, abundan en la casa del Señor. Y la razón no es otra que en medio de la casa del Señor hay gente que vive en el Espíritu, hermanos que viven en el Espíritu y hermanos que viven en la carne. Así que, Señor, ayúdanos a comprender, a entender que somos un cuerpo y que tenemos que amarnos y ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Ok. En el capítulo anterior vimos Israel se quejó. Se quejó en 2 ocasiones. Y se quejó por carne. Se quejó por lo que comían en Egipto. Y ellos decían comían de balde. Y cuando alguien se queja es porque no está conforme, ¿verdad? Entonces ellos no estaban conformes con Dios. Y si se quejan es porque creen que alguien puede mejorarlo. Y las quejas, aunque se las dirigían a Moisés, no eran contra Moisés en verdad, porque Moisés no podía hacer mucho. Moisés solamente era un mensajero, era un guía, y Dios hablaba a través de Moisés. Y entonces el pueblo seguía murmurando, pero la cuestión es que la murmuración fue subiendo de nivel. Subiendo de nivel, cada vez más y más y más y más. Hasta llegar, y este no es el nivel máximo, hasta llegar a la familia de Moisés. Y esto es bien difícil y es súper común. Porque cuando está la familia pastoral, ¿verdad? La esposa, los hijos, pues ahí está, ¿verdad? No hay mucho problema. Pero cuando están los primos del pastor, los hermanos mayores del pastor, los no sé quién del pastor, ese es un problema. Nosotros tuvimos la oportunidad de apoyar a una iglesia que el pastor saliente, y era el pastor quien comenzó la iglesia, por enfermedad se tuvo que retirar. Pero allí había sido una iglesia familiar que había crecido un montón. Entonces vimos de repente que el pastor, cuando se sintió bien, quiso regresar, y uno de sus hijos había tomado la iglesia y le había hecho cara, le había hecho frente, y Dios lo había prosperado, ¿verdad? No como él hubiese querido, pero lo había prosperado y lo había respaldado. Pero el hijo, el papá quiso regresar y se apoyó de la otra hermana. Mira, total que se hizo un relajo familiar en esa iglesia, y esa iglesia fue víctima de
de las murmuraciones y lo que pasa, ¿verdad? Que después de las murmuraciones viene el resquebrajamiento y pues cada quien quise partir una casa y cada quien para su casa, lamentablemente. Pero el pueblo de Israel no podía hacer eso, ¿verdad? No había lugar para irse, no había manera de irse. Dios los había rescatado y volver a Egipto, aunque ellos se engañaban en su mente. ¿Quién nos permitiera volver a Egipto? Porque si ellos por sacarlo a ellos, Dios había casi destruido Egipto. Había destruido la economía de Egipto. Había destruido el ejército de Egipto. Entonces, ¿cómo los iba a recibir Faraón? Aquí dicen que siempre no nos fuimos, aquí venimos de regreso. ¿Qué iba a hacer Faraón? Los iba a matar de seguro. O les iba a dar una vida peor de la que ellos tenían. Porque su esclavitud en Egipto, si bien es cierto, era un trabajo sin remuneración económica y sin poder salir cuando ellos quisieran, pero vivían ahí, comían ahí, tenían sus casas, habían hecho vida ahí, pero estaban acostumbrados a eso. Y cuando, fíjense que liberarse de la esclavitud es difícil, pero póngame atención a esto, separarse geográficamente del lugar de la esclavitud es fácil. ¿Están poniendo toda atención? Amén. Sacar la esclavitud de tu corazón es difícil. Te puede moverse allá, aquí no aguanto, y puede irse de la casa donde está porque se siente oprimido, se siente preso, se siente lo que usted quiera, usted no puede desarrollarse, pero se va, pero dejar esa mente esclava allá es lo difícil. Lo más probable es que se la traiga. Si usted no le permite a Dios liberarse, si usted no sale de su zona de confort, si usted no mira hacia adelante con fe, con esperanza, tiempos difíciles vienen. Cuando uno se libera, vienen tiempos difíciles porque comienza uno a desarrollarse, a crecer, a buscar su terreno, a ampliar su tienda. Entonces no es fácil. Empezar a construir no es fácil. Hay que botar ciertas maneras de pensar, ¿verdad? Entonces Israel venía con todo eso, pero la cuestión es que en este momento fue la hermana mayor, los dos hermanos mayores de Moisés. María fue la niña que lo puso en el, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se llama el Moisés, pero se llamaba la canasta, ¿verdad? Calafateada. Entonces la puso en el río, y al final fue quien le dijo a la princesa, a la hija de Faraón, se acercó y le dijo: yo puedo conseguirte quien te le dé mamar al niño mientras crece. Y entonces se lo llevó de regreso a su casa, pero ya con beca, ya financiado. Entonces María fue la responsable de eso. Aarón, pues él era el hermano mayor, él era quien lo educó. Y entonces, si el Señor Jesucristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra, ni él, ni el Rey de Reyes pudo ser profeta en su propia tierra, por supuesto a este nivel de la tierra, porque allá sí, en el cielo sí, allá es sí. Pero aquí él no pudo hacerlo, lo miraron de menos. ¿Y qué no es este el hijo de José? Y no es su mamá, es María, y sus hermanos están aquí, pues, y aquí nos viene a hablar tonteras. Entonces no le creían a él. Entonces aquí, pues ellos estaban esperando el momento porque no veían la grandeza de Moisés. Y la grandeza de Moisés no era Moisés, era quien respaldaba a Moisés. Esa es la situación. Y a veces nosotros no alcanzamos a ver eso. Vemos, mira al pastor, vea, con la boca abierta. Y entonces creemos que es el pastor. No, hay alguien que respalda al pastor. Hay alguien que está detrás, delante y en el pastor. Y es a quien nosotros debemos respeto. Amén. Cuando usted se acerca a un pastor, o cuando escuche que alguien está hablando de un pastor, sáquese de ahí, váyase de ahí. No sea cómplice de eso. Porque él va a dar cuentas a Dios. Este pastor va a dar cuentas a Dios. Y no nos corresponde a nosotros juzgarlo, porque no sabemos qué es lo que está viviendo. Entonces aquí dieron de menos a Moisés y sacaron un problema. Fíjense, sacaron un problema en el que estaba Moisés. Este problema no está bien definido, fíjense, porque aquí dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Dígame. ¿Qué quiere decir cusita cuando dice eso? No es cosita, no, cusita. Sí, yo sé, son bromas, hermano. Fíjense que quisiera que fuéramos a... ¿Dónde está? Te digo, esto está en Habacuc, capítulo 3, si no me equivoco. Búsquelo, vamos a ver si no... ¿Qué es eso, pastor? Versículo 7.
Están en esos 12 libros después de Daniel. O sea, Joel, Amós, Santiago, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Habacuc, capítulo 3, versículo 7. Porque la cuestión es que ¿alguien se recuerda cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora, ¿verdad? Estamos entendidos que todos respetaban a la esposa de Moisés, ¿verdad? ¿Se supone? Pero para muchos historiadores, la mujer cusita, Séfora, la pregunta es, le pregunto yo, ¿era de Israel? No. Era de Madián, ¿verdad? Eran descendientes de Abraham, pero no era perteneciente al pueblo de Israel. Vea lo que dice aquí, por favor. Habacuc capítulo 3, versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Entonces está hablando de una profecía. Entonces, para muchos teólogos, es la misma Séfora. Es la misma Séfora. Es una mujer más o menos del sector de Etiopía, más o menos. Para otros, sí era morenita. No sé si negrita, ¿verdad? Pero era morenita. Ustedes busquen en internet, sacan un montón de así, morenita, bien elegante, digo, porque no, Moisés. A otros piensan que lo que pasó fue que Séfora y sus hijos se fueron con Jethro, se regresaron y Moisés quedó solo. Y entonces, y aunque ustedes crean que Moisés siempre estaba acompañado, el liderazgo es una posición de mucha soledad. Porque imagínense que estar con el montón de gente. Si solo Dios le capacitó espiritualmente a 70 para que le ayudaran, a 70 para que le ayudaran, un montón de gente. Y 4 millones alrededor, pero cuando llegaba la noche, quedaba solo. Entonces algunos piensan que él tomó una mujer, otra mujer. Entonces, ¿cuál es la verdad? Cuando estemos en el cielo, le vamos a preguntar al Señor siempre. Esa es la respuesta. Sí, porque lo demás es invento. Yo estoy dándoles algunas opiniones, ¿verdad? Pero no sé la verdad. La cuestión es que, ¿cómo se llama? Aarón y María, volvamos por favor a Números. Aparentemente estaban molestos por la mujer de Moisés, sea Séfora o sea otro voladito que la dio. ¿Por qué no dice el nombre? No dice el nombre, mujer cusita. Entonces, podría yo entender, y yo más me cargo a eso, que Moisés tomó otra mujer. Y entonces, aparentemente lo que ellos estaban guardando es la obediencia, ¿verdad? Estaban guardando a que Israel tenía que guardarse a sí mismo, que no tenía que tomar mujer de otro lado, ¿verdad? Etcétera. Pero, si ustedes leen, no era esa la intención. Ese fue el pretexto. Siempre cuando hay un ataque al liderazgo, hay un pretexto. Cuando hay una incomodidad con el liderazgo, cuando alguien, el grupo que está con todo, con el líder, pero el líder tiene algo que les molesta, pues lo llaman y platican. ¿Sí? Pastor, mire esto y esto. Queremos ser sinceros cuando los que están cerca del pastor son sinceros con el pastor, se acercan y le dicen, fíjese pastor, que quisiera que nos explicaran esto y esto. Con lo que sea, el tema que sea. Y entonces eso se resuelve en una reunión. Pero aquí no era ese el punto. Vea lo que dice aquí. María y Aarón, ¿qué dice ahí? Hablaron contra Moisés. O sea, no hablaron con Moisés, sino que hablaron contra Moisés y lo hicieron delante de toda la congregación. Y entonces dice, Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2. Y vea, aquí sale la verdad, aquí sale la intención. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. ¿Qué es lo que querían ellos? Vamos a ver. Se estaban comparando con Moisés.
sea, si usted eres el líder, pues yo estoy aquí. Aquí estoy, yo soy una opción. Yo también hablo el Señor habla a través de mí. Y no es cuestión de que alguien predique bien o no predique bien, Dios habla a través de él. No, es alguien seleccionado por Dios, ese es el punto. Cuando Dios pone el dedo sobre alguien, ya estuvo. Y aunque alguien pueda ser más sabio, alguien pueda hacer lo que usted quiera, pero Dios lo ha señalado y así es. Él escogió. Él, ¿cómo se llama? Él mismo, dice la Escritura, constituyó. Él lo levantó y lo hizo. ¿Por qué lo hizo? No por sus méritos, no. La Biblia dice que no es así para que la gloria sea de Él. Normalmente lo más necio recoge Dios. Por el que tiene el que tiene enfrente. ¿Ah? Sí, o sea, quisiéramos, no, es que Dios escogió lo mejorcito. Soy el primero en reírme cuando digo eso. ¿No? ¿No es así? No es así. No es así. Entonces dice, y dijeron solamente, versículo 2, por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, pero había un detalle. Dios tiene dentro de sus atributos, como la eternidad, la santidad, Dios es omnipresente. ¿Dios es qué? ¿Qué quiere decir eso? Está en todo lugar. Ahora usted tiene que hacer una diferencia, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Está en un prostíbulo, está en una iglesia, está donde sea. Él habita en todos lados. Él puede ver todos lados. Más los cielos abiertos y la presencia de Dios favoreciendo no está en todo lugar. Una cosa es que Dios esté presente en todo lugar y otra cosa es que Dios se sienta parte de una reunión y decida bendecirla. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso usted tiene que tomar en cuenta cuando usted está haciendo algo malo, Dios ahí está, con usted, viéndolo. Y por eso es que uno inmediatamente tiene que pensar las consecuencias, pues. Porque aquí, yo no creo que ellos esperaran que Dios iba a hablar. Aquí no le dio chance a Dios ni que la congregación opinara. Porque así como estaba la opinión de la congregación de quejumbrosa, tiene razón, y tal vez, bueno, allá agarraron a Aarón ya una vez como líder, ¿se recuerda? Cuando Moisés estaba recibiendo, ¿cómo se llama? Las tablas de la ley. Y entonces lo llamaron y le dijeron, haznos un Dios. Y Aarón, en lugar de oponerse, les hizo, como él era orfebre, trabajaba el oro, y les hizo un Dios. Entonces, ¿qué iba a pasar? Si ponían ¿cómo se llama? A Aarón o a María, iba a conceder, iba a hacer lo que el pueblo quería. Entonces iban a agarrar, no sabemos si para Egipto o para otro lado, pero no iban hacia la tierra prometida. Y entonces, y Moisés, fíjese que la Biblia dice que era el hombre más, ya vamos a ver eso, manso. Pero era el hombre más manso, pero Moisés defendía la santidad de Dios, pero no se defendía a sí mismo. Porque él sabía que el fuerte de Israel era su defensa. Y por eso es que usted no tiene que andar saliendo a defenderse. Déjele a Dios que lo defienda. Deje que Dios lo defienda a usted. Deje que la mano poderosa de Dios aparte todos los enemigos, toda la oposición que usted pueda tener. Entonces dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y inmediatamente dice, y lo oyó Jehová, versículo 3. Y aquel varón Moisés, ¿era qué dice allí? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y sabe usted quién escribió esto? Se puso. Porque Dios lo había reconocido así y porque Él sabía su actuar. Él se levantaba, les digo, en la defensa de la santidad de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros santifiquemos el nombre de Dios, lo pongamos aparte, lo pongamos por especial.
¿verdad? Y lo pongamos como algo sublime, el nombre de Dios, la presencia de Dios, congregarnos por el Señor, el tiempo de las alabanzas, el tiempo de la predicación, el tiempo de mi oración, el tiempo de mi lectura bíblica. Eso lo tengo que hacer yo, no lo va a hacer Dios por mí. Y entonces Moisés veía y él santificaba y él luchaba porque el pueblo entendiera la santidad de Dios. Pero Moisés no se defendía. Porque entendía que si me ha puesto aquí, enfrente de toda esta gente que me quiere linchar, porque hay un momento que lo querían linchar, el que me ha puesto me va a defender. Y entonces dice, y oyó Jehová, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. O sea, llegó el momento donde Dios les habló a los tres. Así que por los tres hablo yo. Vamos a ver, vengan por los que dicen que yo hablo a través de ellos. Y lo llamó. Y entonces dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. O sea que no estaban cerca del tabernáculo. Y entonces fueron al lugar de reunión. Y entonces a todo esto, todo el pueblo iba, vamos a ver qué pasa. Y entonces, yo no sé qué iba pensando María, porque yo le aseguro que María no estaba esperando que Dios iba a hablar. Dice, sí o no. No, yo no creo que en ese momento María estaba contenta. No, allí, porque ella quería que saltara el pueblo. Porque de repente la congregación piensa que el poder de la congregación está en la congregación. Y no es así. Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero no quiere decir que el pueblo es el fuerte. Es Dios el fuerte. Siempre. Leen la Biblia y el pueblo nunca ha tenido la decisión. Nunca. Y cuando ha decidido para su mal, para su pecado. Siempre ha escogido Dios quienes decidieran por el pueblo. Y entonces dice 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Mire esto, por favor. Ha de haber sido un espectáculo. ¿Qué vieron? Yo no sé. Acuérdese, por favor, la misma nube que cubría del sol a Israel y que era la que se movía para que Israel comenzara a levantar el campamento, aquella que se puso en medio de Faraón y la columna de fuego para que ellos no se acercaran. Eso era para ellos, para los egipcios, era una confusión. Solo los alcanzaban a ver, pero nunca alcanzaron a llegar a ellos. Pues esa misma nube se había posado ahí para que Israel no perdiera la vista, no perdiera la idea de lo que había pasado en Egipto, estaba pasando, no los había desamparado. Eso, mire hermano, eso no lo hemos visto nosotros. Porque Dios nos hace milagros, amén. Amén. Pero de repente, Dios le hace el milagro, pero de repente, si usted no está en conexión con Dios, usted se siente solo. Hay gente que ha recibido su milagro y se ha ido. Ya me contestó el Señor, voy a dar testimonio, y pum, y se va y no vuelve más. No vuelve más, pero Dios había dejado el testimonio como testimonio la nube. Entonces dice, y salieron ambos entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. ¿Qué era lo que estaban viendo? Imagínense ese cuadro, por favor. ¿Cómo se lo imagina? Ve el versículo 5. Ve el versículo 5. Porque el chiste de esto, hermano, que usted lea y se imagine. Y que se transporte a aquel lugar. O sea que ya no estaba arriba, sino que algo bajó. Algo bajó. Y bajó por Moisés a defenderlo. El detalle, ¿y usted cree que eso no vuelve a pasar? Mire, ¿usted cree que eso no vuelve a pasar? ¿Usted cree que Dios no manda a sus ángeles o Él mismo a veces desciende y nos cuida y nos bendice y está a la par nuestra?
La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo que pasa es que ahora no estamos por vista, estamos por fe. Y por eso no debe tener temor, no debe sentirse solo. Si de repente las personas que usted quiere se le apartan, pues ángel a Dios, él ahí está. Nunca os dejaré solo, dijo el Señor. Sigamos. Y entonces comenzó a hablar. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré, miren, en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mire, después de Moisés, ¿cómo se iba a presentar Dios a sus profetas? En visión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esto a una visión? Como imaginación. No como una imaginación, pero es como cuando juegan los Warriors y usted lo está viendo en su casa. Y los otros están en el estadio, donde sea, ¿verdad? En la cancha, y están gritando. Pues es similar, allí están ellos, en la emoción de ellos. Pues aquí dice, yo cara a cara, y no cara a cara de que Moisés veía los ojos de Dios, porque que no se le vaya de la mente que Dios es espíritu. Cuando la Biblia habla de las manos de Dios, de los ojos de Dios, es una, ¿cómo se llama esto? Antropomorfismo. O sea, para que nosotros podamos entender que Dios nos ve, que Dios nos cuida, para que podamos entender la presencia de Dios. Pero no crea que Dios necesita tener una apariencia como la nuestra. Cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido a imagen y semejanza de Dios, no es una semejanza física, porque Dios no es físico, es espíritu, es aliento. Preguntas. Buena pregunta. Ahí lo vamos a ver. Pastor, cuando dice que cara a cara iba a hablar con él, es porque escuchaba la voz audible. O sea, así es. No, me pregunta a qué se refiere cuando dice que nos hizo semejanza. A su personalidad, a sus atributos, algunos de sus atributos. Cuando nosotros volvemos a Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recuperamos ciertas actitudes de Él. Sí, porque todos creemos que nosotros estamos, el cuerpo es parecido al de Dios. Pues. Sí, todos se imaginan que allá en un trono hay un chelo barbudo allá en el cielo, con una gran vara desde allá dándole, ¿verdad? No tiene paz, porque ¿cómo que nos portamos mal nosotros, verdad? Entonces, pero no es así. Vamos a ir adelantando y vamos a ir viendo un poquito más la doctrina de Dios. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, no, pero no todos pensamos eso. No. Yo estaba equivocado. Y cuando usted ve, por ejemplo, a Juan le dio una visión. Juan no es que se transportó al tiempo del Apocalipsis. Dios le dio una visión, le encendió una pantalla, por decir así. Correcto. No es que se llevó a Moisés al cielo, sino que le dio una imagen. Entonces, los profetas de Moisés para acá, miren cómo reciben la palabra de Dios. Le apareceré, dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, cuando haya, le apareceré, que dice ahí, en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel, que dice ahí, en toda mi casa. Alguien que busque Hebreos 3:2, por favor. Que como se hablaba de tu Tremendo. Y mire, y nadie habló con Dios y le habló de la manera que Moisés le habló a Dios. Nadie. Ni Abraham, porque Abraham, cuando estaba negociando con Dios por las vidas de las personas de Sodoma y Gomorra, el Señor, no te enojes conmigo, yo soy ceniza. En cambio, ¿y a qué hora yo parí este pueblo? Pues, si me vas a tratar así, mejor matame.
Y casi le dice, no, calmate, Moisés, calmate. Tremendo, o sea, no, es que realmente en confianza, en cercanía, nadie como Moisés. Nadie como Moisés. Sigamos, dice 3:2, por favor, Hebreos. Amén. Por favor, lean. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Hebreos toma esa idea, esa cualidad de Moisés para establecer la fidelidad de Moisés en el tabernáculo terrenal y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo en el tabernáculo celestial. Hablando de la fidelidad. Ahora, sigamos. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea, va a ver Moisés lo que iba a ver. Imagínense lo que hizo Dios por Moisés ahí. La nube se bajó. Y yo no sé, yo solo me pongo a pensar y me pongo erizo. ¿Cómo habrá sido eso? Miren, yo creo que Hollywood se quedaría corto haciendo todo, tratando de presentar. Imagínense, yo recuerdo cuando venía en la noche, en invierno, bueno, ya invierno y verano, entonces, pero de aquellas tormentas veníamos de Carasucia para San Salvador, y entonces veníamos a calles relativamente cerca a la playa, varios kilómetros, pero era recto, era plano, y entonces cuando llovía, nosotros solo veíamos del cielo así, solo se veía la luz, ¡guau! ¡Guau! Así, ¡guau! Y de repente, ¡bra! Pero eso era increíble, hermano, y solo veía, ¡bra! ¿Y qué habrá pensado Israel enfrente del monte cuando Moisés estaba por recibir ¿cómo se llama? Las tablas? Y eso era, y Dios se lo dijo a Moisés, para que tengan temor, para que conozcan que yo soy Jehová. Tanto así que el pueblo dice, no, Moisés, mira, anda vos, Moisés, no, aquí vamos a quedar acá. Y tanto temor les daba que cuando Moisés bajó, tuvo que ponerse algo en la cabeza, porque el de estar en la presencia de Dios, su rostro se iluminaba, resplandecía. Hermano, mire, tiene que pasarnos algo similar, no que la gran luminaria, ¿verdad? Pero la gente tiene que sentir algo. Sí, lo siento. Aleluya. Yo me he dado cuenta que... Entonces la gente tiene que saber. ¿Y qué hay en usted, pues? Yo he visto algo, ha pasado con usted. Y entonces que sepan que hay algo de Dios en nosotros. Porque si no se nota, hermano, allá en mi país teníamos una expresión: usted es un desplante. Y eso era, hacíamos referencia a nosotros cuando yo jugué baloncesto. Y entonces cuando llegaba, no faltaba que llegara alguien bien uniformado, pero a jugar con nosotros, no era parte del equipo, y con tenis, los más caros, y pelotas bien chicos, bien bonitas. Y entonces nosotros lo dejábamos entrar a la cancha y solo le hacíamos un pase. Agarraba y rebotaba, nosotros sabíamos ya si era paquete, si era planta o qué, pues si era por gusto. Solo con recibir el balón y rebotar, es como cuando un futbolista le hacen el pase y ven qué hace con el balón con los pies. Ay Dios, pobrecito. Pues entonces cuando nosotros decimos estar en la presencia del Señor y después nos nota, hermano, no sé con quién ha estado usted, no sé de quién ha escuchado, o quizás a la hora de la palabra usted estaba pensando en todas las series de Netflix que no ha visto, no sé, las de qué, no sé cuándo. Mire, no hay manera más miserable de perder el tiempo que venir a la casa de Dios y estar con la cabeza en otro lado. Porque ya hizo el tiempo para estar aquí y no está aquí. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que Dios sabe que no está aquí. Ok, entonces dice 8, cara a cara hablaré con él y claramente, no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Y entonces, para que entendiera el nombramiento, para que entendiera lo especial que era Moisés para Dios, le dijo:
¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Allí yo pienso que allí sí ya, no, querían salir corriendo, tierra, trágame, ¿verdad? Aunque ya no dijeron eso por lo que les pasó con nosotros, ¿verdad? Pero ahí se dieron cuenta de que Moisés ya no era más solo su hermano, era el siervo de Jehová. Y entonces eso tiene que tenerlo, que tenemos nosotros que tomarlo en cuenta siempre. Por eso es que yo les digo, cuando usted tenga la oportunidad de hablar con un siervo del Señor, con un líder, con un pastor, trátelo con respeto. Trátelo, aunque le cuenten tonteras de esta persona. Primero, usted no sabe si son ciertas. Segundo, él tiene un Dios que le va a pedir cuentas. Entonces lo respetamos no por él, lo respetamos por Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Haga eso y como dice la Escritura, a un vaso de agua por ser profeta, bendición de profeta le va a dar Dios. Sigamos. Entonces dice, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. O sea que Dios estaba hablando. Y entonces le estaba diciendo, mire, cuando haya profeta yo voy a hacer esto, esto y esto. Pero ¿cómo no tuvieron temor de...? Y se enojó. Y no es sencillo porque dice, encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. O sea, ya estaba leprosa en etapa terminal de un sol. Así como veían a Moisés resplandecer, veían a María morirse. Porque la bendición y la maldición en manos de quién está. No, la maldición es del diablo. Mi querido hermano, la bendición y la maldición en manos de quién están. Solamente de Dios. La vida y la muerte en manos de quién están. De Dios. Y por eso es que olvídese del mundo, olvídese de todo lo demás. Si hay alguien que usted tiene que agradar es a Dios. Entonces, mire lo que pasó. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Una pregunta. ¿Quién había comenzado todo esto? María. Sí, porque si no, a Aarón le hubiera caído o no. ¿Ah? Y como a Dios nadie lo puede engañar. Y el otro, y es que mire, Aarón no tenía carácter fuerte. Porque todos tenemos carácter, ¿no? De algún tipo de carácter. Pero así como les hizo ¿cómo se llama? El becerro. Aquí mire cómo respondió. Dice, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. 11. Y dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea que la mujer convenció a Aarón, venite a apoyarme, quiero que me apoye, yo voy a hablar, ¿sí? Pero quiero que vayas conmigo y no te vayas a quedar callado. Cuando yo te pregunte, contesta. Ay, hermano. ¿Verdad que parece que... Parece que eso de vida real. Sí. Y fíjense que, ¿sabe? Yo he tenido la oportunidad de ver gente actuar así. Y he visto lo que pasa después. Pero fíjese que la necedad es tan grande que las personas están en reprimenda de Dios y no logran enlazar las cosas. Creen que fue mala suerte. Creen que no, es que me está pasando esto. No logran conectar su pecado con la maldición. Y la Biblia dice
que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, ¿han visto cómo vuelan las golondrinas? Locas. No es loca, porque es rápida y anda buscando comida o algo para hacer el nido. El gorrión parece que está ahí vagando, que está sin hacer nada. Está creciendo, está agarrando fuerza. Entonces, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Y por eso es que cuando le pase algo, hermano, usted tiene que doblar rodillas y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere o en qué se ha equivocado, porque nada viene sin causa y todo viene de Dios. Esto no es de Dios. Si usted me dice esto no es de Dios, quiere decir que Satanás vino y le jugó la vuelta a Dios. Todo lo que pasa sobre la faz de la tierra tiene el visto bueno de Dios. Que utiliza Satanás, utiliza el mundo, utiliza tantas cosas Dios y los permite. Que no extendió el dedo así como en este, porque aquí sí. Entonces, cada vez que nos pase algo, hermano, piénselo. Piense, revísese, ¿ah? Pero hay cosas que, digamos, por naturaleza pasan, no es porque sea culpa de Dios. En el caso de una persona anciana, le van a llegar enfermedades por la edad, no por culpa de Dios, pienso yo. ¿En qué momento en la edad de una persona Dios no tiene el control? Porque antes la persona duraba Hasta 70 años yo los voy a controlar, ya después ya ustedes solo se terminan. No, no, hermano, no. No, Dios tiene el control de todo. ¿Cómo es que hay viejitos que no les pasa nada a usted? 90 años ahí andan viendo cipotas ahí, muchachitas. ¿Ah? que no diga que le da, no le eche culpa, le da. No, o sea, Dios quiera que Dios nos dé una vejez fuerte, ¿verdad? Y así como dice Moisés, que sus ojos nunca se apagaron, aunque ella vaya yo, porque pues sí, Moisés nunca hubiese necesitado lentes. Viejito, pero ya andaba viendo. Entonces, Dios tiene el control de todo. Nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Pero Dios tiene el control absolutamente de todo, en todos los segundos de todas las personas que existen en la tierra. Puede ser que cuando dejamos de orar, nunca, ¿no se ha fijado? Cuanto más viejitos están, algunos, o la mayoría, más buscan de Dios. Más buscan de Dios, sigamos. No, lo que yo les quería decir, si viene algún momento difícil a su vida, medítelo, piense, evalúese. La Biblia dice en Corintios que si nosotros nos evaluáramos, no seríamos castigados. Pero al no evaluarnos, somos juzgados y somos condenados. O sea, nos cae el látigo. Entonces todas las noches revise si usted cómo fue este día, en qué me equivoqué. Lo hubiera hecho así, Señor, perdóname, mañana lo voy a hacer mejor. Entonces, si viene alguna dificultad sin que usted la haya fraguado, porque a veces nosotros mismos nos metemos en lío, ¿verdad? Entonces, la paga del pecado es muerte. Pues ahí está, ya aguante, ni modo. Pero cuando usted no ha hecho nada, usted considera que va caminando bien, doble rodilla. Porque usted tiene que hacer la diferencia de una reprimenda a una prueba. Porque no es porque seamos buenos, no van a venir pruebas, porque si Dios considera que necesitamos un poquito de fuego para hacernos subir de nivel, lo va a mandar. Porque da la casualidad que no crecemos solos, necesitamos fueguito. Si usted quiere hacer huevos duros, ahí para... ¿Pusiste los huevos? Sí, le puse los huevos, ahí lo puse la cacerola, le puse agua. ¿Y encendiste la llama? No. Pues hay que dar. Sí, por fe. Entonces nosotros igual. Entonces, si usted anda caminando bien, doble rodillas y si usted tiene paz, camine, hermano, siga caminando. Manténgase firme, no cambie su vida cristiana, nada, camine, esfuércese más y usted va a mantenerse firme cuando termine ese día malo. Pero si usted sabe que anda haciendo algo mal, le invitamos de todo corazón que se corrija. Porque no creo que se canse Dios antes que usted. Preguntas. Es que el Espíritu Santo no lo deja hacer nada malo, ¿no? Si uno medio hace algo, ya se siente uno reprimido. Cierto que no hay nada malo. No, ¿Qué me registro? No, por eso le digo, porque cuando hago algo malo... Sí, la verdad es que sí le vamos a dar.
Sigamos ahí, hermano. Entonces dice, ¿dónde vamos? El 12. Espérenme, vamos al 5, el 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que va a salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Imagínense a qué punto la llevó. Ya se veía la pudrición. Imagínense, Aarón, mira el brazo de mi hermanita, mira la carne de mi hermanita. Y entonces dice, entonces Moisés clamó a Jehová, mira si no era manso. Para que aprendan, ¿saben? Y Aarón le estaba pidiendo a Moisés. A Moisés le digo, Señor mío, no le estaba diciendo a Dios. Es más, Dios le dijo que él iba a ser por Dios. O sea, él iba a tomar, no es que iba a ser Dios, sino que iba a tomar el lugar de él. Y Aarón iba a hablar a Faraón. Entonces, cuando veía la presencia de tan fuerte en Dios, pues el hermano mayor le decía, Señor mío. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Y después dice, te ruego, dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días. Búsqueme por favor Números capítulo 5. Números 2 y 3. 5, 2 y 3. Número 5, versículos 2 y 3. Léalo, por favor. Sí. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerte. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Eso Dios lo hacía para que el pueblo de Israel entendiera la santidad de Dios. No es que Dios odia a los enfermos, no. Entendieran su santidad. Entonces ahí el pecado que había cometido María, le había hecho leprosa y tenía que salir del campamento. Y vea lo que pasó. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Mira la misericordia de Dios. Solo le pegó el susto. Ahora, ¿en qué momento la sanó? A los 7 días. Durante el tiempo de los 7 días. Los 7 días se la tuvo que aguantar. Empezó los 7 días. Era carne podrida, hedionda, caminando. ¿Alguno ha tenido qué? Un uñero, una herida, ¿cómo se llama? Infectada, así, cuando ya que solo la siente caliente, ¿verdad? Dios mío, y cuando le hablo, sale un poco de pus. A veces a mí me salió unos, ¿cómo se llama eso? Orúnculos, no sé qué. Divieso. Pero una cosa, mire hermano, era un volcán aquí, mire. Caliente, hermano, caliente. Me salieron 7. Esos salen una inyección, una espinilla que usted se rasque con las manos sucias. Ahí entra la infección. Pues me salieron 7 en esta línea y hasta aquí me salí cuando jugaba, yo recuerdo, solo salté, agarré el balón y bien sentí crac, 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 cuando. Pues esta, mire hermano, fui a la Cruz Roja. Y como ellos son bien finos, yo no sé por qué no me fui a meter al otro lado, bien fino ahí, ¿verdad? De repente solo le hacen a la parte de arriba, que supone que ya era carne muerta, ¿verdad? Pero no estaba muerta, estaba viva.
Y mire, solo hicieron una X y aquello, y salía, y yo veía los pocos papeles con pus, aquella cosa verde, oscura, así, y al final, yo me volví a ver, al final una gran tira, así. Pues entonces el doctor, para sacarla con no sé, un aparato, un instrumento especial, perforó así, y sacó todo hasta la raíz. Y después le dijo, mire, venga, le dijo a la enfermera, porque según la enfermera había terminado, mire, no, córtele esto, porque esta es carne muerta. Y entonces las tijeras así todas torcidas, ¿verdad? Agarraron y miren, no está muerta, ¿verdad? Porque placa, eso dolía, hermano, ¿ah? Yo estuve en ese proceso, esa limpieza que me hicieron más o menos duró como 20 minutos. Yo sentí como que eran 7 horas y media, hermano. ¿Se puede imaginar 7 días limpiándose? Supurando con una hediondera apestosa. Tenía que dormir y se acostaba, y cuando se levantaba, estoy imaginando, mejor dicho, cuando se levantaba dejaba todo manchado. Porque mire cómo dijo Aarón, dice 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne, podrida. No, Dios es bueno, el amor de Dios es maravilloso, hermano. Pero la Biblia dice que Él es fuego consumidor, que Él es martillo que rompe las piedras. Él quiere la manifestación de amor, la más grande, en Cristo en la cruz del Calvario. Mire, por más que usted quiera darle lástima a Dios, Dios no le va a dar nada por lástima, le va a dar por amor. Amén. Ay, pobrecito, no te doy lástima, Señor. Y Dios dice, no le das lástima. Entonces, hable palabra con Dios, hable los compromisos que Él tiene, háblelos, dígale, pídale algo respecto a las promesas de Dios. No seas malito, ¿qué es eso? ¿Cómo es malo Dios? ¿Ah? Señor, la palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Señor, la palabra dice que tú viniste a liberar a los cautivos. Señor, libera a mi hijo. Señor, libérame. Atado a la pornografía, atado a vicios, atado a cosas. Hable con el Señor, no te da lástima, mi hijito chulo allá. No le da lástima. La paga del pecado es muerte. Con la palabra. Por eso, hermano, mire, entienda esto. Para un milagro, busque la palabra. Cuando tenga la palabra, cuando encuentre que Dios le ha prometido dársela, entonces pídaselo y diga, y traiga la palabra y dígale que lo va a honrar. No es por llorar ni por gritar, es por la palabra. Y después dice, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Parán. Se supondría, hermanos, que de aquí en adelante Israel iba a caminar bonito. Pero si usted ve el versículo anterior, solo quiero que vea el título del próximo capítulo. Este es un momento crucial en la vida de Israel. Ellos llevaban 2 años en el desierto. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y por otra rebelión, les voy a contar la próxima semana lo que pasó. Por cambio de canal. Sí. La misma hora y el mismo canal. Pastor estaba leyendo que Josué no se llamaba Josué. No. ¿Cómo se llama? Oseas. Hijo de Yo me acordaba de algo de eso, pero no estaba muy segura. Amén. La belleza de la lectura de la palabra, así vamos entendiendo cosas, vamos entendiendo no solo la historia, sino que vamos entendiendo a Dios. Y ahí está la clave del asunto. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar, vamos
a darle gracias al Rey. Mira, hermano, por más que nosotros digamos, hoy sí me voy a ser obediente, hoy me voy a ser obediente, yo quiero decir que sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo nosotros podemos soportar? ¿Cuánta paciencia tenemos? Le pregunto yo a usted, ¿es usted una persona paciente? Alguien dirá, sí, yo creo ser algo paciente, pero no soy gran paciente. Entonces, la Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muchos que nosotros no tenemos. Y entonces, para que eso sea realidad, tenemos que hablar más con Dios y dejar que el Espíritu Santo dé sus frutos en nosotros. Pastor, pero yo no creo que algún día yo sea paciente. Crea en Dios, créale a Dios y espere en Dios. Hay una alabanza preciosa y con esa vamos a terminar. Si no se la sabe, ahí está en su ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las hojas. Se llama Espíritu Santo. En este lugar vamos a decirle: Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego hasta el lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego hasta el lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad.
caminar al pueblo de Israel, vemos una soberbia en el corazón de todos ellos. Y al verse muchos se sintieron importantes y creyeron que sin ellos tú no eras nada, y no se dieron cuenta que ellos eran algo porque por ti, Señor. A veces nosotros tenemos el mismo pensamiento, que si no es por nosotros, la iglesia no es nada. Cuando tu palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que tú eres la cabeza y que tu Espíritu Santo ha sido puesto en medio de nosotros para estar en lugar de nuestro Señor Jesucristo, para guiarnos, para consolarnos, para enseñarnos. Perdona, Señor, rebeldías, murmuraciones, desobediencia, Señor. Pero hoy, Padre, cuando vemos al pueblo de Israel y su actuar una y otra vez, y caer una y otra vez, y errar una y otra vez, cuando ellos pudieron ver tu nube posarse sobre el tabernáculo, y cuando Moisés, Aarón y María vieron descender la nube en la puerta del tabernáculo, exclusivamente para hablar con ellos, Señor. Y el pueblo fue testigo de todo eso, Padre. Podríamos pensar que su corazón se derramaría en obediencia y en amor hacia ti, pero nos damos cuenta que no fue así, Señor. Espíritu Santo, convence nuestro corazón, transforma nuestro pensamiento. Ayúdanos a ser diferentes, Padre. Corazones entregados y dedicados a ti, Señor. Mentes que piensen en ti, Señor. Mentes que no divaguen, que no claudiquen entre dos pensamientos, sino que sean firmes, que tengan una visión tuya, Padre, que tengan un propósito tuyo, que tengan su palabra, Señor, como su luminaria, Señor, que les ayude a caminar y que no les permita desviarse. Padre celestial, Espíritu Santo, amado Señor Jesucristo, hoy llena nuestro corazón, hoy enseña y guía nuestra mente, y ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros pueda llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por esta preciosa palabra, Señor, por esta enseñanza tan preciosa que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque fue tu deseo que esto quedara grabado en tu palabra, Señor, para que sirviera como ejemplo para cada uno, Señor. Ahora, Padre, nos vamos de este lugar, pero nuestro corazón queda pegado a ti, Señor. Enséñanos siempre. Ayúdanos, Señor, inclusive a soñar contigo, para que cuando nos levantemos, sigamos siempre con el propósito de seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre, tú nos conoces bien, conoces nuestras debilidades, conoces lo que somos, Dios. Queremos ser para ti mejores, Padre. Nos rendimos delante de ti y quisiéramos ser llamados mansos también con relación a ti, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestro hogar. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, sea nuestro aliento, Señor, y sea quien nos vaya transformando y nos lleve de gloria en gloria, siendo cada vez más parecidos a ti. Gracias, Padre, te alabamos, Dios, te suplicamos que bendigas todas las actividades de la iglesia, Señor, viernes, sábado y domingo, que haya mucha bendición, la ganada de almas del día de mañana, Señor, a las 9, que más hermanos se acerquen y sean partícipes de este evangelismo, Señor, que sean partícipes de esto, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, nuestro pronto auxilio, nuestro escudo, y en ti confiamos por completo. Gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor te los bendiga, hermanos. Dios nos los bendiga. Recuerda